Bueno, pues muy buenos días a todos. Ahora sí, darles, como no, la bienvenida a esta sala de formación virtual que tiene Mutua Intercomarcal. Hoy destinamos esta sala a la concienciación preventiva y gestión del amianto. Para ello tenemos como ponente de esta webinar a mi compañera Anabel Ara. Ella es técnica de prevención de Mutua Intercomarcal y nos va a dar a conocer cuál es la mejor estrategia para poner en marcha un programa de gestión eficaz del amianto de cara a prevenir los riesgos por su exposición y poder reaccionar técnicamente ante su posible presencia en las instalaciones. Esta webinar tendrá una duración más o menos estimada de 1 hora. Muchísimas gracias por su asistencia y simplemente ahora, antes de darle paso a mi compañera que estoy deseando escucharla, recordarles que a la derecha tienen ustedes un chat a través del cual se pueden dirigir a nuestra ponente y al final de la jornada le trasladaré las preguntas o las dudas que les puedan tener a lo largo de la jornada. Así que sin más, Anabel, deseando escucharte, te doy paso. Muchas gracias, Sonia. Buenos días a todos los asistentes. Agradecer de nuevo su interés en esta webinar sobre concienciación preventiva en la gestión del amianto, que espero que sea de su interés y que cumpla con sus expectativas. Del amianto hemos oído hablar todos de él y una de sus principales problemáticas es que es un riesgo invisible. Actualmente está prohibido, justamente ayer se cumplieron 18 años de su prohibición en España, pero a pesar de ello la Unión Europea estima que siguen habiendo aún 88.000 muertes cada año a causa de exposiciones a amianto y como veremos más adelante que sus tasas de mortalidad se seguirán manteniendo hasta los años 2040. Por ello, el problema a día de hoy reside en el amianto que tenemos instalado y en el que se encuentra en forma de residuo. De aquí que las principales fuentes de exposición sea la ambiental. En España, a diferencia de otros países europeos, no tenemos un índice de valor ambiental. En la doméstica, tanto que podamos convivir con una persona que trabaja con amianto y no es consciente y puede contaminarnos, o que tengamos elementos en casa que nos pueden contaminar también, y la que nos ocupa aquí, que es la exposición laboral. La exposición laboral puede darse en empresas de desamiantado, es decir, empresas que están inscritas en el RERA, pero que no cumplan con los procedimientos establecidos y se produzca una contaminación de sus trabajadores, o también puede darse por exposiciones no evidentes o inadvertidas a materiales con amianto, es decir, trabajadores que no son conscientes que están manipulando este cancerígeno. Se da sobre todo en empresas pues, de construcción, de mantenimiento, de electricidad, de eólicas, reparación de barcos, de coches o incluso en tema de emergencias, de bomberos, como pasó la semana pasada con el incendio que ha habido aquí en Badalona, en que una nave se incendió y las placas eran de fibrocemento. Según los datos del CARESCAT, que es un sistema de exposición laboral a cancerígenos en Cataluña, estima que el 88% de los trabajadores que están expuestos a amianto no son conscientes. Por tanto, el objetivo un poco de esta webinar se resume en esta imagen, que es del Instituto Británico, y no es tanto introducirnos en el mundo de las empresas de desamiantado, porque de hecho ellos ya son expertos en su actividad, sino dar a conocer herramientas para poder identificar el amianto en nuestras instalaciones y de esta manera pues poner en marcha un programa de gestión eficaz del amianto para prevenir pues exposiciones. Este es de lo que trataremos. Hablaremos de qué es el amianto, las aplicaciones del amianto, cómo nos afecta el amianto en la salud. Hablaremos del plan de gestión seguro de amianto. Os recomendaré algunos tipos de documentos de consulta y al final unas conclusiones, que es un poco, pues yo les he llamado las 10 conclusiones, que son los retos que tenemos en la gestión del amianto en la actualidad. Empezamos con qué es el amianto. Bueno, todos eso de alguna manera hemos oído hablar.
Yo he escogido la definición del instituto y bueno, el amianto se trata de un conjunto de 6 minerales de composición química variable, bueno, que en su rotura o en su trituración son susceptibles de liberar fibras. Hay 2 tipos de fibras, las serpentinas y los anfioles. Como principal la fibra serpentina tenemos el crisotilo, que es el que está presente en el 90% de las instalaciones aquí en España, que se trata pues de un silicato de magnesio hidratado. Por su composición química ha sido el que más se ha utilizado porque facilita mucho el hilado en las estructuras. Por contra, el 10% siguiente son la clorfidolita y la mosita. El resto, la antofilita amianto, actinolita amianto y tremolita amianto, a España prácticamente no han llegado. Como veis, todas tienen un número CAS y esto quiere decir que, bueno, que son consideradas agentes químicos y compuestos químicos todos diferentes entre sí. Todo esto lo explico porque el saber el tipo de variedad nos ayudará más adelante a la evaluación del riesgo potencial y aplicar técnicas preventivas, ya que es una información que nos va pues, a preguntar el método. Desde el punto de vista de la ingeniería, pues es un material perfecto, es incombustible, es un buen aislante térmico, presenta resistencia a la tracción, a la abrasión, a los microorganismos, a los productos químicos y además es fácil de tejer y sobre todo pues es muy económico, por eso hubo ese boom de utilización. Como hemos visto en la introducción, es un problema actual, pero la realidad es que las referencias históricas son impresionantes y ha estado presente a lo largo de nuestra historia. En el Neolítico ya se utilizaba para lámparas y velas, en el 2000 y 3000 a.C. Se han encontrado cuerpos embalsamados de faraones para protegerlos del deterioro en telas de amianto. Los griegos lo utilizaban para mortajas, para separar el muerto del resto de las cenizas, y los romanos lo utilizaban para servilletas y manteles. Decían que lo tiraban al fuego y que salía blanco. Y estos, tanto romanos como griegos, ya documentaron efectos nocivos para aquellos trabajadores que trabajaban en las canteras y los trabajadores que lo hilaban. Marco Polo también, como se ve aquí a la derecha, también tiene registros sobre este material y habla de unas telas que trajo de China pero que no se quemaban. En esta imagen pues se ve pues verdugo en apuros porque el criminal que va vestido con amianto no puede prender. En el siglo XIX también los bomberos llevaban casco y chaquetas de amianto en Francia. Creo que lo he puesto porque bueno, quiere decir que en un momento hasta se utilizó como equipo de protección. Podemos encontrar amianto también en obras de arte. Un ejemplo es la pintura mural para Joaquín Gómez de Joan Miró, que está hecho en una plancha de fibrocemento de 1,25 por 2,50 de altura. Para aquellos que les guste el automovilismo, a partir del accidente también de Niki Lauda aquí en el Gran Premio de Alemania en el año 76, donde el coche de Lauda se incendió y él quedó desfigurado por las quemaduras, también se empezaron a utilizar en automovilismo los trajes de amianto. Sí que es cierto que como se conocieron enseguida sus efectos perjudiciales, pronto se retiraron. Y un poco en relación también con el tema este de Niki Lauda, se relaciona la muerte también por mesotelioma del actor Steve McQueen con los trajes que usaba en sus películas cuando realizaba acrobacias. Y ya un poco para acabar con este recorrido histórico, uno de los casos más conocidos de exposición ambiental a nivel mundial es el caso de las Torres Gemelas. En Estados Unidos, la ley prohibió el uso del amianto, o el financiamiento proyectado, que es uno de los materiales con más fiabilidad, en el año 75. Y en ese momento ya había construidas 40 plantas de las Torres Gemelas, con lo cual las 40 primeras plantas de las Torres Gemelas tenían amianto. Y al caer, en el año 2001 creo que fue, pues produjeron una nube tóxica que se mezcló con otros elementos como el cemento, los plásticos, el queroseno de los aviones, y a día de hoy se estima que siguen falleciendo personas por la exposición de ese día. Como se puede observar en la gráfica, la importación más importante de amianto en España comienza en los años 60 y llega a su máximo entre los 70 y los 80. Estos son datos de importaciones, pero considerando que estamos en una época de boom de construcción,
se pueden considerar a las importaciones con los años de instalación, por lo que esta horquilla de años, del 60 al 84, nos servirá a la hora de identificar aquellos edificios que tienen mayor probabilidad de contener amianto, pero a la vez también hemos de tener en consideración que todos los edificios construidos antes de diciembre del 2002, que fue cuando se prohibió, pueden contener algún tipo de forma de amianto. Se entiende que en el siglo XX ha tenido más de 3.000 aplicaciones diferentes, que van desde la construcción a la industria, que son las más conocidas y las más relevantes, pero incluso se han construido juguetes con amianto y productos sanitarios también con amianto. En concreto se hicieron unas gasas que contenían amianto. Y en cuanto a sus posibles usos, iba a decir por suerte, porque el fibrocemento es una de las presentaciones menos friables, bueno, pero retiro, el 76,7% de aplicaciones se utilizó en forma de fibrocemento, seguido de un 5% en cartón y un 3,89% en aislamientos y califugados. Es decir, que la forma más fácil en que vamos a encontrar amianto en España va a ser en forma de fibrocemento, que en un principio, si están bien conservados, se considerará una forma no friable de amianto. A continuación pasamos con os he dicho que habían 3.000 aplicaciones diferentes de amianto. Vamos a ver algunas de ellas. Bueno, no sé si los veréis, pero bueno, pues se queda un poco pequeño. Pero como las aplicaciones son tan extensas, a la hora de resumirlos, he escogido la guía alerta del ISGA, que aquí tengo la fuente por si lo queréis consultar, que es el Instituto Gallego de Seguridad y Salud, que considero que lo resume bastante bien. Empezamos por la aplicación estrella del amianto, que es el fibrocemento, que podemos encontrar pues en placas, en bajantes, en tuberías, en bovedillas. El problema de las bovedillas, por ejemplo, es que para sacarlas es un material que no es friable, pero en el momento de sacarlas se convierten en friables porque no las puedes sacar de forma unitaria y las tienes que romper y luego también tienes que aspirar las almas de las vigas. También las tuberías de amianto, pues el problema es que se encuentran muchas veces escondidas y en trabajos de excavaciones acaban apareciendo de forma inadvertida. También tenemos pues depósitos, placas. Respecto a los depósitos, nos pasa un poco como con las bovedillas, que es un material que no es friable, pero muchas veces se han colocado en azoteas antes de colocar incluso las puertas. Entonces, a la hora de sacarlos es un problema porque pesan como 1.000 kilos y muchas veces la única manera de sacarlos es rompiéndolo y por eso al final se acaban quedando en las azoteas porque, bueno, romperlo supondría ya pues tener que montar una burbuja porque lo conviertes en friable. También están en chimeneas y en elementos decorativos, aquí como el número 7 lo podemos encontrar en jardineras y en bancos, en mesas, en parques. Aquí pasa un poco lo mismo, si está en buen estado no pasa nada y si está en un sitio donde no recibe pues fricciones no pasa nada. El problema, por ejemplo, pues que esté en un parque infantil donde reciba pelotazos y entonces un material que es no friable se pueda convertir en friable. Aquí no lo he añadido yo, pero podríamos haber añadido también el tema de las pizarras, que en un principio pensamos que eran pizarras, pero que se ha visto que muchas eran placas de fibrocemento con una pintura verde, que se ha dado sobre todo en escuelas de aquí de Cataluña y del País Vasco. Otra aplicación del amianto es el amianto a granel. Sería el más perjudicial porque es la forma más polvorienta en que nos lo podemos encontrar y se puede encontrar pues sobre todo en calderas y en hornos, sobre todo industriales. Pero yo sí que es cierto que lo he encontrado también en hornos domésticos, el amianto en polvo. También tenemos los proyectados, flocados y morteros. Son difíciles de localizar porque no se ven, porque a simple vista parecen un revestimiento. Se tratan de proyecciones ignífugas de yeso y amianto. El yeso y el amianto producen una matriz muy débil y se acaba debilitando, que se aplica sobre todo sobre estructuras metálicas para que en caso de incendio la estructura no se doblara, bueno, se aplicaba. Es muy habitual también en los parkings porque en una época las ordenanzas municipales lo recomendaban
Y también se encuentra a veces proyectado sobre hormigón, por ejemplo, en los huecos de los ascensores, para que se insonorice, pues el ruido del ascensor se insonorice. Y es lo que os comento, que los proyectados son muy esponjosos y son fácil de que vayan cayendo, y por lo tanto es un material que es claramente friable, como aquí también nos lo indica la guía. También tenemos las placas prefabricadas, son como a simple vista, son así como las placas de pladur de hoy, que las podemos encontrar en los falsos techos, en el interior de puertas de cortafuego o también en apagachispas. El problema de estas placas es como las bovedillas, que no salen de forma unitaria y al sacarlas se rompen. Y son más habituales de encontrar, por ejemplo, en edificios públicos, como oficinas, hospitales o escuelas, donde se han instalado mucho. También tenemos aplicaciones que podemos encontrar en cartones y papeles. Y en este caso, la verdad que es muy difícil de identificar. Lo podemos encontrar como aislante de los radiadores, de contadores eléctricos o juntas de cartón amianto. Esto es complicado, la verdad, de identificar. Encontrarlo es probable, pero identificarlo es complicado. También es muy complicado identificar el tema de las pinturas, si no se conserva la información de que se usó. El problema es que en un principio se trata de un material no friable, la pintura, pero como vemos aquí se prohibió en el año 89, así que los últimos ya tendrán 30 años instalados y ya por su propio uso seguramente ese material ya se haya convertido en un material friable. Tenemos también los betunes y los asfaltos. Se utilizaba para impermeabilizar los suelos, sobre todo de azoteas. Y en este caso, a diferencia del yeso, la matriz de betún y asfalto es fuerte, ya que es más complicado que se desprendan las fibras. Aquí la complicación viene cuando hay que retirarlo, porque hay que también romperlo. Lo podemos encontrar también como compuestos sellantes y masillas y adhesivos. Pues así se ve aquí que se utiliza como masilla para las losetas. Lo mismo, si está en buen estado no es friable, y si está en mal estado ya lo que tenemos que considerar también un material friable. El amianto vinilo, pues ha utilizado mucho en pavimentos. Sobre todo esto lo podemos encontrar en edificios también públicos que tengan mucha concurrencia de gente, porque como era muy resistente se utilizaba pues, en sitios donde hubiera mucho tránsito de personas. Tenemos también el tejidos de amianto, que lo podemos encontrar en calorifugados, es fácil también de que lo detectemos en tuberías de vapor, porque lo que hace es que la tubería con esta tela pues no pierda calorías y está mucho en temas industriales, pero también lo podemos encontrar en buques. También se ha utilizado antes, como he dicho antes, en los EPIs de bomberos, en muchos guantes de laboratorio, es muy probable que lo encontremos, en guantes antiguos. Las fundas de tablas de planchar también, de nuestras abuelas, pues podemos incluso encontrar amianto. Y en este sentido también la Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo de España recomendaba, un año en concreto que no recuerdo, que los caldereros utilizaran también trajes de amianto. En Barcelona yo lo que me lo he encontrado mucho también es en tema de cines y teatros en los telones, para hacer los ignífugos también. Lo podemos encontrar también en elementos de fricción, sobre todo en ferodos, en zapatas de freno, en ascensores, en equipos que se utilizan mucho, posiblemente pues ya se hayan sustituido, pero en equipos que se utilicen poco, posiblemente aún los tengamos de amianto. Aquí hemos de tener cuidado con los equipos que importemos, porque hay países en vías de desarrollo que aún utilizan el amianto, y otros países como Canadá, Rusia y China que lo siguen produciendo y exportando. Esto lo comento porque la Comisión Nacional, a través de una denuncia que les llegó por la Comunidad de Aragón, publicó una alerta en que se estaban trayendo ferodos concretamente de China, que contenían amianto, que fueron retirados, pero que se detectaron.
Y estas serían las aplicaciones, que es un poco donde podríamos encontrar, pero por desgracia podemos encontrar en otros sitios que no he comentado, como en vertederos, que, bueno, pues porque no están autorizados y controlados en recoger amianto, en aguas contaminadas también, en carreteras. Aquí en España no tenemos una legislación que controle estos ámbitos, pero sí, por ejemplo, si miramos en Holanda, Holanda tiene muy desarrollada el tema de contaminación de suelos y el tema de contaminación de aguas. Cambiamos de tema y pasamos para los efectos para la salud. El amianto es un agente cancerígeno de clase 1, es decir, que se ha constatado que provoca cáncer al ser humano. La propiedad que más nos interesa desde el punto de vista preventivo es que es de carácter avestiforme. Esto quiere decir que sus fibras se dividen y se subdividen continuamente de forma longitudinal, dando cada vez fibras que son más pequeñas, que de esta manera es más fácil que, pues que las respiremos, y también es más fácil que se mantengan en el tiempo en el aire. No existe una dosis segura, no se ha sido posible establecer un umbral por debajo del cual no haya riesgo. El riesgo de enfermedad se incrementa con el consumo de tabaco, como el tema del cáncer de pulmón. Y las enfermedades que ocasionan, y eso es un problema a la hora de detectar, es que tienen largos tiempos de latencia. Hablamos de entre 10 y 40 años de tiempo de latencia. Esto quiere decir que desde la exposición hasta que aparecen los síntomas de la enfermedad pueden pasar hasta 40 años. Hay bibliografía que habla hasta de 50 años, que no lo quiero ni poner, bueno, para que nos hagamos una idea. Y la ocurrencia del cáncer laboral no depende solo de los niveles de exposición a los cancerígenos, sino también a la composición de la fibra. Pues, por ejemplo, como os hablaba al principio, la clorofidolita o amianto azul es la variedad más cancerígena. También la friabilidad o no del material, es decir, cuando más friable es un material, más peligroso es. El tipo de manipulación, si es una manipulación que es controlada o no, o inadvertida, y la susceptibilidad personal. Esto último explica un poco lo que seguramente habéis visto también en documentales sobre fosforalistas, sobre rocalla, y en que trabajadores que han trabajado 40 años directamente con polvo de amianto no han desarrollado ningún tipo de enfermedad, pero sí sus mujeres por lavar los uniformes, o los vecinos cercanos a las fábricas también. Incluso hay un caso creo que de Duralita, que el banquero en el que iban los trabajadores a cobrar sus cheques también sufrió un caso de mesotelioma. Las enfermedades más comunes que puede producir la exposición al amianto son las siguientes, y entre paréntesis os he puesto el año en que fueron reconocidas como enfermedad profesional. El cáncer de pulmón y bronquio, pues es la primera causa de muerte relacionada con el amianto, y la clorofidolita, que es la variedad más peligrosa, es la que tiene más relación con su producción. Tiene un tiempo de latencia entre 20 y 30 años. El amianto también puede producir asbestosis. De hecho, asbestos significa amianto en griego, que ya está relacionado directamente con el amianto. Tiene un tiempo de latencia más corto, en este caso son 10 años, y se produce cuando las fibras se depositan en los pulmones y les produce una irritación de los tejidos. Se contrae exclusivamente con exposiciones importantes y tiene mucha relación con el medio laboral, y puede acabar degenerando en un cáncer de pulmón. El mesotelioma maligno es un maligno del mesotelio que afecta a la pleura y al peritoneo. También es la clorofidolita la principal causante, se relaciona mucho con la exposición laboral, y la tasa de supervivencia después de un diagnóstico es muy corta, se sitúa entre 6 y 12 meses. Y también se han relacionado otras patologías relacionadas, que son como el cáncer de laringe, que se reconoció en el 2015, y la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer reconoce también el cáncer de ovario en el 2012 y encuentra una asociación positiva entre la exposición al amianto y el cáncer de faringe, estómago y colorectal. Se entiende un poco que una vez entra la fibra al organismo, esta se reparte por el corriente sanguíneo y puede acabar depositándose en otros órganos que no son solo los respiratorios. Y para acabar un poco con el tema de los efectos para la salud, me gustaría mostraros la siguiente gráfica, donde se ven dos parábolas. La primera corresponde con la importación de amianto en España,
y la segunda con el número de muertos por amianto. Podemos ver cómo podríamos casi sobreponer una encima de la otra y serían análogas, y si juntáramos, por ejemplo, los vértices de uno al otro, son 40 años, que es lo que hemos comentado del tiempo de latencia. Además, también dato de esta gráfica es lo que os he comentado en la introducción, que se prevén defunciones por causas por exposiciones a amianto hasta el año 2040, y ahora en el 2020, para que somos así expertos en curvas, estamos como en el pico de los fallecimientos por cáncer o por mesoteliomas por exposiciones a amianto. Y bueno, para que esta gráfica que os he enseñado no se mantenga en el tiempo, hemos de hacer una buena gestión preventiva de la gestión del amianto instalado, es decir, que a partir de ahora lo que vamos a tratar es que hemos de hacer en nuestras organizaciones, tanto si somos técnicos de prevención o somos empresarios, para gestionar de forma técnica y jurídicamente correcta los posibles materiales que tengan amianto y que tengamos en nuestras instalaciones. Este esquema a continuación lo ampliaré uno por uno, pero bueno, los traigo unas recomendaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la NTP 780. Dado que, como he dicho, el amianto es invisible e inoloro, pues hemos de localizarlo, hemos de identificarlo y finalmente clasificarlo como amianto, material con amianto, posible material con amianto o material sin amianto. Aquí, esto que he puesto de PMSA es posible material con amianto, y es cuando no tenemos una certeza de que no contiene amianto. Puede haber que haya zonas que no podamos inspeccionar, porque a lo mejor es una nave que tiene 40 metros y no podemos subir a coger una muestra, pero entonces lo consideraremos como que tiene amianto. Posteriormente, cuando ya sepamos qué zonas y qué materiales que tenemos tienen amianto, hemos de realizar una valoración potencial de riesgos con las normas que tenemos disponibles. Y para acabar, pues realizaremos un plan seguro de amianto. He dicho que realizaremos la identificación y elaboración de riesgo con las normas publicadas disponibles, porque actualmente en España no tenemos una norma que nos diga cómo hemos de hacer esta identificación y valoración. En un principio esperábamos que este año, en el 2020, se publicará la norma UNE de localización y diagnóstico, que aunque no es de obligado cumplimiento, sí que nos hubiera servido de guía, pero bueno, no se ha publicado, está el proyecto de norma y entiendo que en breve se publicará, pero bueno, a partir de ahí nos basaremos en normas internacionales que son muy similares a la que va a salir publicada aquí. A continuación, mira, desglosamos por partes. La primera parte es la localización, identificación y clasificación de materiales con amianto. El objetivo de este paso me repito, es identificar los materiales con amianto, obteniendo datos para su gestión segura. Tenemos que saber dónde está localizado, qué tipo de amianto es, las características de este amianto, la extensión, el estado, si está en buen estado o mal estado, y la accesibilidad, si a lo mejor está muy expuesto a trabajadores o no. Este paso es el primer paso para gestionar el riesgo de exposición, el registro de amianto, y también parte de la planificación preventiva. Aquí muchos somos prevencionistas, pues antes de evaluar tenemos que identificar. Requiere una visita de experto y un muestreo, por tanto un plan de trabajo, y permite proteger el riesgo de exposición a amianto y cumplir con otra legislación. Ahora veremos qué legislación, aparte del tema de la evaluación de riesgos, nos exige que hemos de hacer una identificación del amianto. Aquí os pongo, el Real Decreto, no lo he comentado hasta ahora, hasta la diapositiva 31, el Real Decreto de amianto es el 396/2006, y en él nos dice que antes del comienzo de obras de demolición o mantenimiento, los empresarios deberán adoptar, si es necesario, nos pone recabando información de los propietarios de los locales, es decir, en un principio nos dice que hagamos si es posible, una identificación documental, todas las medidas adecuadas para identificar los materiales que puedan contener amianto. Y lo que os he dicho antes, si hay duda de que pueda contener amianto o no, se considerará que tienen amianto y que les aplica este Real Decreto.
y a efectos de esta identificación deberá quedar reflejada en el estudio de Seguridad y Salud o en el estudio básico de Seguridad y Salud y si no hubiera estudio básico ni estudio de Seguridad y Salud en la evaluación de riesgos laborales. Es decir, que en los casos de demolición y mantenimiento debe hacerse una identificación de materiales porque debe quedar reflejada en estos documentos, en la evaluación de riesgos, en estudio de seguridad o en estudio básico de seguridad. En la práctica no se ve, pero que debería ser así. Siguiendo con el mismo Real Decreto, en su artículo 11 también nos dice que, bueno, 11.2, el tipo de material a intervenir, indicando si es friable y en su caso la forma de presentación del mismo en la obra, indicando las cantidades que se manipularán de amianto o de materiales que lo contengan. Es decir, que hemos de saber qué tipo de amianto tenemos cuando lo estamos manipulando, tanto para las obras de mantenimiento, de estabilización o de retirada. Y ya hemos visto que el propio Real Decreto de Amianto queda constancia que hemos de realizar siempre una identificación de aquellos materiales que tengan amianto, pero existen otras reglamentaciones que también así nos lo reafirman. El artículo 5 de Evaluación y Control del Ambiente de Trabajo del Real Decreto de Amianto, el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de la Evaluación y Planificación de Riesgos, el Real Decreto 3 del 374, hemos dicho que era un agente químico y pues no tenía número CAS, pues también nos le aplica a este Real Decreto donde dice que se ha de evaluar y identificar. El Real Decreto 665 sobre evaluación de cancerígenos, identificación y evaluación de cancerígenos y otras normativas pues de mantenimiento de instalaciones o de coordinación de actividades empresariales. Ya no lo he puesto porque me parecía excesivo ya, pero la guía técnica del Ministerio de Amianto también refiere a la necesidad de identificar si hemos de evaluar los riesgos con una metodología fiable. Bueno, pues ya nos queda claro que hemos identificado los posibles materiales con amianto y a continuación veremos el procedimiento. Primeramente hemos de recopilar todos los datos sobre las instalaciones o construcciones y posteriormente hemos de visitar las instalaciones para ver dónde, con nuestra experiencia, lo que podemos pensar que es amianto o no, y aquellas áreas que podemos inspeccionar y aquellas que a lo mejor por seguridad no podemos llegar. Y finalmente, la parte más importante, pues haremos una recogida de muestras que se vean trasladadas al laboratorio para su análisis. Ahora esto lo vamos a ampliar. La primera parte del diagrama sería la recopilación de datos y documentos. El estudio documental es la primera fase. Recuerden ya, como he dicho, que en el artículo 10.2 ya nos decía que hemos de recabar información a los propietarios de los locales. Por tanto, antes de hacer la inspección in situ, hemos de conocer la cronología del edificio. Hemos dicho ya los años. Recuerden que el uso masivo fue entre los años 60 y 80 y no basta con tener solo la fecha de construcción, sino que es igual de importante tener las últimas intervenciones y las rehabilitaciones realizadas. También hemos de conocer el uso y características del edificio. Según sea el uso para el que fue concebido el edificio o el que tiene en la actualidad, podrá indicar la necesidad de inspeccionar algunos puntos o no. Por ejemplo, si es algo espectáculos públicos, lo que se ha dicho de los telones, pues industrias con maquinaria ruidosa pues pueden tener pues placas para impermeabilizar, para insonorizar. Zonas de mucho paso, de desgaste, pues pueden tener suelos vinílicos. Las instalaciones de agua al calor pueden tener proyectados, o los aparcamientos o edificios con estructuras metálicas, es muy fácil que tengan proyectados. Pues un poco ya el uso también se relaciona más el uso público al privado, pues puede tener más amianto en un edificio público porque se utilizó mucho. También hemos de conocer el conocimiento del buen uso y la conservación del edificio. Si se trata de un edificio en el que existe un equipo de mantenimiento periódico y una voluntad de conservación, es muy posible que los elementos que tienen amianto ya sean sustituidos. Por contra, si está un poco dejado el mantenimiento, pues posiblemente lo sigan manteniendo. Y también hemos de tener con antelación pues planos originales, las fichas de datos de seguridad de los materiales, las etiquetas de los fabricantes, y esto nos ayudará junto con la bibliografía publicada para saber localizar más esos puntos calientes, digamos, de amianto.
yo os pongo aquí como ejemplo, esto luego os he dejado al final bibliografía porque soy consciente que no lo veréis, el estudio de prospección sobre la presencia de amianto de materiales que lo contengan en edificios, y este da una relación, que es este en amarillo, de las marcas que han producido amianto, los años y el uso. Por lo que, por ejemplo, si yo voy a si a mí me dan una ficha de datos de un trabajo, hay de unas placas y veo que pone Iberit, pues, y está en este rango de años, pues tengo constancia de que contiene amianto. Lo mismo con la NTP de la 1009, que también habla de suelos vinílicos y también nos dan una serie de marcas y una serie de años. Entonces también nos podemos guiar con esto para identificarlos. Una vez tenemos recopilada la información, podemos realizar la visita a las instalaciones. La visita de inspección la realizaremos con una ficha de inspección. Yo he puesto de ejemplo esta, que es la que se publicó en el mismo estudio de prospección sobre la presencia de amianto que os he comentado antes, y un plano que nos permita pues seguir un orden, evitando así pues el descuido de elementos, donde marcaremos todas las áreas que hemos inspeccionado y aquellas que a lo mejor no hemos podido inspeccionar. Es muy útil hacerse acompañar por una persona que conozca bien el edificio. Lo ideal es que sea una persona de mantenimiento que nos pueda decir las rehabilitaciones que ha habido. Y bueno, y como no, pues tenemos que ir equipados con nuestros equipos de protección individual, tanto la persona de mantenimiento como nosotros, equipos individual de protección frente al amianto, porque iremos ante la sospecha de que haya amianto, aunque luego no lo haya, tenemos que prepararnos como si lo hubiera. Una vez tenemos evidencias de donde puede haber amianto, por las entrevistas con el personal, por las fichas de mantenimiento, por nuestra investigación, por nuestra experiencia, podemos proceder a la recogida de muestras. El objetivo de esta etapa pues, es determinar cualitativamente su contenido en amianto. Necesitaremos un plan de trabajo, en este caso con un plan de trabajo genérico nos basta porque vamos a realizar un trabajo con riesgo de exposición a amianto, pero de corta duración y que será repetitivo, entonces con un plan genérico podemos. Lo del técnico especializado, se espera que la norma UNE determine con mejor exactitud quién puedan realizar los muestreos. A día de hoy la normativa solo dice que tiene que ser un técnico especialista en higiene industrial, pero por ejemplo en otros países los que realizan muestreos en amianto es gente entrenada que ha tenido que hacer un curso de 3 días en un centro especial. Aquí de momento el único criterio que tenemos es un técnico en higiene industrial. ¿Cómo vamos a realizar una manipulación de un material que posiblemente contenga amianto? Hemos de utilizar los EPIs. Pues en este caso, en la actualidad, nos tenemos que quitar nuestras mascarillas higiénicas FP2 y sustituirlas por FP3, ponernos guantes de nitrilo, yo normalmente pongo doble guante de nitrilo, un buzo de un solo uso de tipo 5, que son los específicos para trabajo con amianto, unas gafas y una polaina, y luego pues llevaremos otros, si vamos a una obra o depende de dónde vayamos, pues llevaremos nuestras botas de seguridad igual y nuestro casco. Llevaremos también herramientas que eviten el desprendimiento de fibras. Hemos de evitar pues herramientas mecánicas, evidentemente, porque eso hace que se desprendan más fibras. Herramientas de plástico, porque es más fácil de limpiar que no las herramientas de madera. Pues llevaremos cúteres, tijeras, alicates, lo que necesitemos. Un rociador de agua para evitar la dispersión. Antes de coger el muestreo tenemos que echar un poco de agua para evitar dispersión, y luego también llevaremos un rociador con un encapsulante, ¿no? Que es lo que se llama el Cicalátex, que es para, una vez hemos pues manipulado la muestra para que no se desprendan fibras, echamos un aglutinante. El muestreo, pues tenemos que hacer evitar el mínimo de rotura que podamos hacer, salvo en caso de demoliciones que ya no pasa nada si rompemos, si no hay nadie ahí trabajando. Hemos de coger, yo he puesto gramos o centímetros, pues una cantidad suficiente para que en el laboratorio puedan identificarlo. Suelen decir como una moneda de 1 euro, si es por ejemplo una placa de fibrocemento, pues sería más o menos esa cantidad y unos gramos para que algo sea representativo. Colocaremos la muestra con doble bolsa y etiqueta para evitar contaminaciones y finalmente trasladaremos estas muestras al laboratorio. En este caso, en el caso de las muestras ambientales, los laboratorios y la microscopía, que es la óptica, viene determinado por el INS. En el caso de lo que estamos hablando, de identificaciones de materiales con amianto,
Como no hay normativa al respecto, podemos escoger cualquier laboratorio que haga identificaciones y nos lo pueden hacer pues, con microscopía óptica, con electrónica o con difracción de rayos X, lo que nosotros en este caso escojamos. Y bueno, y el amianto nos remitirá un informe en el que nos dirá si hemos encontrado amianto, si esa muestra tenía amianto y qué variedad de amianto. Ya pasamos a la siguiente etapa de valoración del riesgo potencial de los materiales con amianto. El objetivo de esta etapa, pues la que pone aquí, que es estimar el riesgo potencial asociado a cada manipulación con amianto. La metodología pues tiene que estar basada en la liberación de fibras en el ambiente y la perturbación futura. Es decir, ya no nos centramos tanto en si un material es fiable o no, que es lo que nos dice un poco nuestro Real Decreto, sino que hemos tenido en consideración otras variables, pues si hay personas expuestas, el estado que está este material, si se necesita algún mantenimiento sobre él, no solo si es fiable o no, que ahora lo veremos más ampliamente. Y esto lo hacemos por eso, porque si hemos identificado, ahora de evaluar el material que hemos identificado. Y una vez hayamos el método también que vamos a ver, pues nos permite priorizar y orientar las acciones preventivas. Es decir, si tenemos que retirar, si tenemos que estabilizar o si podemos monitorizar. Esta fase de evaluación del material no lo tenemos que hacer, evidentemente, en casos de demoliciones, porque se entiende que no va a haber ya trabajadores allí y se va a demoler. No hace falta que tengamos la evaluación del riesgo potencial. Como os he comentado, en España no tenemos publicado un método de evaluación de riesgo potencial, por lo que podemos utilizar el francés, el británico o el americano, que son los que más se están utilizando aquí en España. Y yo a continuación os presento el británico y el francés. Este es el británico, está publicado en Internet, esta guía. Este es el que os he dicho que para aplicarlo necesitas 3 días de entrenamiento. Nos determina el mismo método, nos determina el mínimo de muestras que necesitamos, pues según los metros cuadrados o la cantidad de amianto en polvo, y tiene en cuenta el tipo de localización del amianto, la extensión, la cantidad y la accesibilidad a los materiales, el daño o deterioro de los materiales y si tienen tratamiento superficial o no. Estas tablas, están en inglés, yo las tengo aquí en castellano, si alguien las quiere en castellano se las puedo pasar, pero si nos pregunta pues si la matriz del material, ¿no? Si está unida pues a yeso, si está unida a resinas, la variedad del amianto, pues aquí está la variedad del amianto. Entonces, pues por ejemplo, la crocidolita es la que más te penaliza y el crisotilo el que menos te penaliza. Luego también pues el tipo de producto material, si son tableros, si son calofiguados, si está en buen estado. Todo esto va sumando y se trata de un algoritmo. Y cuanta más puntuación altas, antes has de priorizar una acción. La UNE que se publicará en España, se entiende que tenemos aquí 4 niveles de acción. Y la UNE de España tendrá 3 niveles de acción. Ya veremos cuáles son. En la NTP 633 tenemos el método el francés y aquí en este caso pues tiene en cuenta para la evaluación del riesgo potencial el estado de conservación del material, las características de la protección física, el grado de exposición a circulación del aire y el grado de exposición a choques y vibraciones. Este también es muy fácil de aplicación, lo que sí que como yo recomiendo más el anterior por el hecho de que el nuestro se va a parecer más al anterior. Y finalmente, el último paso pues sería la realización de un plan de gestión seguro del amianto. Se trata de un registro tenemos que elaborar un dossier técnico de amianto, del amianto que tenemos en nuestras instalaciones, donde haya un registro de los materiales con amianto actualizado y un programa de seguimiento periódico, una señalización, pues como esta que tenemos al lado, pues si tenemos placas de fibrocemento hemos de señalizar que contienen amianto para que cualquier persona que, no ya le informaremos, pero si se nos cuela alguien, que sepa que no puede manipular ese material porque es cancerígeno. Restricciones de acceso a zonas, si tenemos una caldera que por algo pues no la queremos sacar aún, pero la tenemos allí, pues prohibir el paso a cualquier persona que no está autorizada.
Formación e información, sobre todo del personal que esté próximo, personal de mantenimiento, personal de limpieza que tenga que entrar, acciones prohibidas, pues sobre todo temas de taladrar esas superficies, de romperlas, coordinación de actividades empresariales, pues hemos de informar a todas las empresas que puedan realizar algún tipo de actividad sobre estos materiales, porque se trata de un material cancerígeno, y luego pues también un registro de gestión de incidentes. Yo aquí os he puesto un ejemplo que es el que te sale en el INS, que nos propuso el INS, y bueno, pues aquí hay una cubierta de almacén, es una placa de fibrocemento, hay 60 metros, la accesibilidad, el estado de conservación, el tratamiento, todos son los datos que nos pide el método británico. La variedad, pues es crisotilo, las muestras que se han tomado y la valoración del riesgo potencial. Aquí vemos, si lo vemos, que es un riesgo potencial de 5. Y si vamos a la tabla, yo la tengo aquí, pues sería que es de categoría D, 10, que tiene un riesgo bajo, no categoría D, quiero decir un riesgo bajo, y que entonces requeriría una inspección anual. Entonces aquí la recomendación y la prioridad sería que a esta placa de fibrocemento se le tendría que hacer una inspección anual. Y necesitamos un plano también que nos marque aquellas zonas que tenemos amianto y también marcaremos aquellas zonas libres de amianto, ya que hemos aprovechado y hemos hecho muestreos, pues si yo sé que esta placa no es amianto, también lo tendré marcado en el plano para futuras acciones. Y bueno, ya para acabar, este es el flujograma de gestión de amianto que nos propone el instituto. Y bueno, es un poco lo que he explicado. Tenemos que preguntar si tenemos amianto en esas instalaciones. Si es que no, pues ya no aplica el Real Decreto. Si es que sí, pues tenemos que ir avanzando. En el caso de que no si lo queremos, si está en mal estado, se retirará y entonces se irá ya tenemos que contratar a una empresa herrera, una empresa acreditada en la retirada de amianto. Pero si lo queremos mantener, lo tenemos que hacer a través de un plan de gestión de amianto en las empresas, que es lo que hemos comentado. Y este plan, pues continuamente se tiene que ir actualizando y en el caso de que queramos hacer pues una estabilización, un confinamiento, también lo tendremos que hacer siempre con una empresa herrera. Esto luego os lo dejaré también que lo podáis ver porque aquí no se ve. Bueno, una de las partes también era pues dejaros así toda la documentación que he consultado. Está la guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición, que es la ampliación del Real Decreto. Está pendiente una aprobación que también decían que iba a salir para este 2020, pero que no ha salido, y viene un poco la actualización, y es lo que os he comentado. Ya no trata tanto el amianto fiable y también habla más del tema de la evaluación del riesgo potencial. Todas las NTPs que hay del instituto. Y aquí se deja también un link a todos los institutos regionales que tenemos en Igualdad y Salud en el Trabajo, todos los que tienen algún tema importante así relacionado con el amianto. Yo recomiendo, el ISLA tiene cosas, la Generalitat de Cataluña tiene bastante, Osalan también, el Inbasat, y luego el Navarro también tenía bastante, que saca bastante información. Otros documentos, pues tenemos aquí la guía de inspectores de la Unión Europea. Aquí lo que hay es como un listado de aplicaciones diferente al que os he mostrado del Instituto Gallego, pero también muy desarrollado, que también es muy práctico. Esta es la guía que os he comentado de prospección de la presencia de amianto, es del año 2000, es antes del Real Decreto, 2003 creo que es, pero aún así hay cosas que veréis que está desactualizada y que no coincide con la legislación, pero lo que es como el listado de materiales y eso es muy útil aún en la actualidad, y de hecho que es del poco material que tenemos que podamos usar de referencia. El Instituto Francés, que de aquí podéis sacar también la norma francesa, el británico, que es donde yo saco también la norma inglesa. Este es el francés, porque también tenéis como ejercicios didácticos de dónde podéis encontrar amianto en un edificio, que también nos ayuda antes de una inspección. El proyecto de norma que tenemos es esta, la 17.370.2 de locación y diagnóstico de amianto, que saldrá en breve. Este es un instituto de Quebec. En el caso de Canadá es un caso curioso, ha prohibido el amianto ahora en el 2018
porque era un gran productor de amianto y entonces la verdad que ha mantenido mucho el tema de la producción. Hay un pueblo incluso que se llama Asbestos, que ahora ya leía cuando me preparaba esto, que está pendiente de cambiar el nombre, porque evidentemente la relación con el nombre no es muy positiva. Pero claro, Canadá tiene muchísima información sobre amianto y tiene una base de datos que tú pones el producto y te dice si contiene amianto. Es más para marcas internacionales, no para tanto a lo mejor aquí a España, pero bueno, que también es muy útil. Y ya finalmente las conclusiones o retos es que hay mucho, que el amianto sigue estando muy presente, hay mucho amianto instalado en edificios, en instalaciones, en equipos y en espacios. Se estima que en datos de 2015, porque no encontramos actualizado, quedan 17 millones de toneladas de amianto para retirar. Es muy peligroso, hemos dicho que es un cancerígeno demostrado, es un problema para todos, la presencia de amianto es un problema de salud laboral, de salud pública y salud ambiental. Es un problema actual del 2020, con la prohibición del amianto hace 18 años no se ha eliminado aún los problemas de riesgo de exposición. Se necesita actualizar la legislación, lo que hemos comentado, no nos podemos solo basar en si un material es friable o no friable, porque han pasado muchos años desde la legislación y muchos materiales que antes eran friables ahora ya no lo son. Y el 8, el 9, el 10 lo mismo, es lo que hemos explicado, se ha de identificar los materiales, se ha de evaluar el escenario de exposición y hemos de tener en las empresas unos planes de gestión de materiales con amianto. Y por mi parte ya está, quería ajustarme un poco al tiempo para ver si teníamos tiempo para preguntas. Y no sé, Sonia, si hay alguna pregunta. Sonia, ¿me oyes? Hola, es que se cortó. Un minuto. Bien, pues muchísimas felicidades, Anabel. Gran exposición. Ha quedado clarísimo la peligrosidad que tiene el amianto, el asbestos, ¿no? Y además, felicidades doblemente porque además lo has enfocado muy organizado desde la localización, la valoración y el plan de gestión segura que tenemos que tener para el amianto, ¿no? Personalmente yo me quedo con la primera parte, la introducción histórica, ¿no? Que me pareció muy interesante. Bien, como nos gusta ser niños al tiempo y hay bastantes preguntas y consultas en el chat, yo te las trasladaré al final vía mail y les daremos respuesta vía mail a nuestros asistentes, pero he seleccionado 2 de ellas porque de alguna forma hay varios asistentes que preguntan más o menos lo mismo. Así que no sé si me oyes, ¿sabes? Sí, te oigo. Sí, vale, pues venga, va la primera, ¿vale? Vale. Buenos días, soy arquitecta y en ocasiones realizo muestreos de materiales con amianto para su posterior análisis en laboratorio. ¿He de estar para ella inscrita en el RERA? Y dice también, ¿he de realizar plan de trabajo? La respuesta es sí. Yo creo que lo he dicho o lo tenía puesto al menos para explicarlo mejor y a lo mejor no lo he explicado del todo. Como se trata de una empresa que va a tener trabajadores expuestos a amianto, porque aunque sea un muestreo se está exponiendo al trabajador a amianto, ha de estar inscrito en el RERA. De hecho, las listas del RERA son públicas y si miramos hay muchos servicios de prevención ajenos que están inscritos en el RERA porque hacen mediciones y hacen muestreos. Y el plan de trabajo también, porque nos aplica el Real Decreto el 396 y todo es porque se trata de una actividad también en la que estamos manipulando amianto. Entonces tendremos que tener un plan de trabajo. En este caso podremos tener un plan de trabajo genérico porque se trata de una actividad de corta duración y que nos supone una exposición excesiva de fibras de amianto. Y entonces tenemos un plan de trabajo genérico que nos tendrá que aprobar la autoridad laboral. Diferente sería el caso, que yo conozco gente de aquí, es el tema de los autónomos, porque el Real Decreto de Amianto no aplica a los autónomos y tampoco el RERA es registro de empresas con riesgo de amianto, que tampoco los autónomos no se pueden inscribir al RERA.
El tema de identificadores, sí que al menos yo sé que en Cataluña se les permite trabajar como identificadores y ellos tienen un plan de trabajo que no está aprobado por la autoridad, pero que la autoridad laboral es conocedor de que están trabajando. Pues en el caso de empresas sí, tienen que tener el RERA y plan de trabajo, y en el caso de autónomos no tendrían la obligación porque igual que la ley de prevención no les aplica, les aplicaría en temas de coordinación de actividades empresariales, pero no tanto en tema de Real Decreto 396. Perfecto, muy claro entonces. Y mira, te voy a trasladar otra. ¿Sería Vale. válida una medición de aire estático personal para realizar la identificación de materiales con amianto en una empresa? No. Yo creo que esto es que hay una transparencia que a lo mejor ha dado un poco de lugar a confusión. Como dice la propia pregunta, si lo que queremos identificar nosotros queremos identificar amianto, lo que tenemos que hacer es un muestreo físico, de coger una muestra de amianto y de llevarla al laboratorio. Una medición ambiental lo que nos diría es si hay fibras de amianto en el ambiente, pero no nos diría si el material contiene amianto o ni qué tipo de amianto es. Por ejemplo, para hacer una identificación de amianto, el instituto recomienda la vía documental, que sería eso, que encontráramos un material, una ficha de datos de seguridad que dice que este material se fabricó y es esta marca, entonces nos diría documentalmente que contiene amianto, o una toma de muestras. El INS también recomienda una tercera, que es la apreciación profesional, pero bueno, que yo esta variedad no la acabo de aprobar porque es muy complicada que por muy profesional que sea reconozcas algunos tipos de amianto que hay. Mira, yo pongo el ejemplo de aquí. Si yo quiero saber si este techo tiene amianto, yo lo que tendría que hacer es coger una muestra física y llevarla al laboratorio. Si yo aquí pongo una bomba y muestreo y me salen fibras, no quiere decir que es que venga del techo. Puede venir de esta pared que tengo de aquí o puede venir de una nave que tengo allá. Por lo tanto, la única forma y más fiable es la forma de un muestreo de laboratorio. Anabel. ¿Me escuchas, Sonia? Anabel. Anabel. Bueno, parece que Sonia está teniendo problemas de conexión. Bueno, pues si les parece, doy yo por cerrada la jornada. Les recuerdo, que recibirán un diploma de asistencia. Me ha dicho Sonia que hay preguntas en el chat, que estoy viendo algunas. Las responderé yo luego de forma privada a cada uno de vosotros. Les recuerdo que seguimos con las webinares. Ahora ya este mes, mañana tenemos la última, pero el año que viene continuamos. Aquí los dejo los datos de Mutua. Tienen el 900-107-925, que son un teléfono que descolgamos directamente los técnicos de prevención. El mail genérico de prevención, y el de abajo es mi contacto personal, es aara@mutentercomaltan.com. Si tenéis cualquier duda, lo que queráis, os podéis poner en contacto conmigo, temas de amianto o de lo que queráis, y os lo responderé con mucho gusto. Espero que haya sido de interés la jornada, que hayáis aprendido y que nos veamos próximamente. Y aprovecho ya para felicitaros las fiestas y el año. Muchas gracias por la asistencia.